Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a ver el último tema de la asignatura, que es el modelo de activos de capital o el modelo conocido como el KPM, que por sus siglas en inglés es Capital Asset Pricing Model. Este modelo de evaluación de activos financieros, de acciones y en general de portafolios, sirve precisamente para administrar el riesgo en las inversiones, por separado o bien en conjunto con un grupo de emisoras para conjuntar un portafolio. Es un modelo estadístico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el mercado de valores. Ya recuerden, aquí este es el spot. Hacia arriba se marcan los beneficios y hacia abajo las pérdidas. Aquí tenemos la tendencia del mercado en el spot y lo que quiere recrear este portafolio es, a partir de la campana de Gauss, ver precisamente los rendimientos promedio que un portafolio puede ofrecer, además de determinar la volatilidad o el riesgo en las inversiones por separado o conjuntas dentro de un portafolio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en seis fórmulas muy básicas. Recuerden que al inicio del semestre les comentaba que hicimos lo posible por disminuir las fórmulas y ser más eficiente para el cálculo y sobre todo para la interpretación de los mismos y que ustedes no se conflictúen con los cálculos tan complicados. Este modelo lo podemos correr en Excel o bien lo podemos hacer paso a paso arrastrando el lápiz, ¿no? Con la calculadora financiera o con una calculadora común que tenga espacio científico para hacer algunos cálculos. Pero bueno, aquí el primer paso es la presentación de rendimientos medios. Este modelo se trabaja a partir de datos históricos sobre los porcentajes de rendimiento que han ofrecido las emisoras. Puede ser la empresa A, puede ser PepsiCo y la empresa B puede ser Cemex, en fin, ¿no? Aquí tenemos los años prospectados del 2014 hasta el 2019 y tenemos estos porcentajes. Para la empresa A tenemos menos rendimientos negativos del 10%, para el 2015 20%, 2016 5%, 2017 menos 5%, 2018 2% y 2019 9%. Para la empresa B tenemos rendimientos para 2014 del 21%, 2015 30%, 2016 7%, 2017 menos 3%, 2018 menos 8% y el 2019 menos 25% positivo. Bien, entonces, a partir de los datos históricos de dos empresas, o pueden ser más, en este caso tenemos como ejemplo la empresa A y la empresa B, debemos de sumar los rendimientos y dividirlos entre el número de datos que tenemos aquí, o sea, cálculo de la media. Sumar y dividir entre el número de datos. Aquí vamos a sumar convertidos a decimal para poder ofrecer un procedimiento más ávido. Recuerden, si empezamos con porcentajes, todo con porcentajes, y si iniciamos con decimales, todo lo vamos a hacer con decimales. Cuando sea el caso, cambiaremos decimales a porcentajes para ejemplificar en cada proceso. Bueno, en la empresa A, el resultado de la media es 0.0350 y la empresa B nos dio 0.1200. Entonces, aquí ya tenemos el primer punto, el cálculo de los rendimientos promedio. ¿Cuál es la interpretación sobre esos resultados? Bueno, la interpretación financiera para estos resultados, recuerden que este modelo es estadístico, pero aplicado a las finanzas ya tiene otro contexto diferente en el campo financiero. Aquí, la interpretación quiere decir que esto que generaron aquí, es el 0.0350 y 0.1200, quiere decir que es la ganancia promedio que un inversionista espera obtener a partir de una inversión en la empresa A o en la empresa B de manera separada, A o B, ¿no? Y aquí podría desde un inicio tomar decisiones sobre qué empresa le genera el mayor rendimiento promedio esperado, ¿no? Ya sea una u otra. En este caso, pues nos iríamos con la empresa B. Pero bueno, este es el primer paso, es un aproximado. Recuerden, entonces, el primer punto del modelo es el cálculo de la media. Y esto precisamente es para saber el rendimiento esperado que yo como inversionista espero obtener si yo pusiera mi dinero en la empresa A o en la empresa B. ¿Hasta aquí?
el punto 1. Siguiente paso. En el siguiente paso tenemos el cálculo de la varianza. Ustedes saben que en estadística la varianza es una medida de dispersión. También aquí aplicado a este modelo, pero ahorita vamos a ver cómo se aplica. Para hacerlo, tenemos que calcular la media de la empresa menos el rendimiento de cada emisora por cada año. Es decir, tenemos aquí la media que nos resultó de la empresa A. Recuerden, aquí tenemos un punto 0,350. Entonces, punto 0,350 menos el primer rendimiento de A, menos punto 10, ¿no? Y esto se eleva al cuadrado. Y aquí tenemos el resultado, punto 0,182. Después tenemos la media de A menos el segundo rendimiento esperado del 2015. Más bien no esperado, es el rendimiento obtenido en el 2015, punto 20. Y aquí entonces es punto 0,350 menos punto 20 al cuadrado. Y así sucesivamente, por cada dato histórico de cada año de la emisora, que presentamos en la tabla primera, aquí 2014 hasta el 2019, vamos a restarle la media que nos dio como resultado en el proceso 1. Después de todos estos resultados que obtuvimos, los vamos a sumar y después del resultado se divide entre el número de datos menos 1, o sea 5. Aquí entonces el resultado de todo esto nos da punto 0,560. Entre t menos 1, esto nos da igual a punto 0,112, que representaría el 1,12%. ¿Por qué razón? Aquí tenemos que a partir de lo que yo quisiera como inversionista ganar, lo que espero ganar, si yo invirtiera en la empresa A, yo tendría un rendimiento esperado del, aquí teníamos al principio el punto 3%, 3,5%. De lo que yo metiera a esa empresa, yo voy a generar, ¿cómo les diré? Esperado, el 3,50%. Pero a partir de la varianza, me dice la varianza que de ese 3% puede variar entre 1,12 positivo y 1,12 negativo. Se puede mover el rango esperado que yo tengo sobre la utilidad generada por esa inversión, ¿sí? En el mismo caso, vamos a hacer la empresa B. La empresa B, su media es de punto 1200, menos el primer rendimiento histórico del 2014 es 21.21 al cuadrado. El segundo igual es la media por punto 30, menos punto 30 al cuadrado. Y así sucesivamente sacamos toda la varianza en la empresa B, restándole la media a cada rendimiento histórico presentado en el primer cuadro. Aquí sacamos los resultados y sumamos los totales como en la hojita anterior, y aquí el resultado nos da punto 1224 entre t menos 1, pues tendríamos que la varianza nos da punto 0,245. En términos porcentuales, tendríamos un 2,45, ¿sí?, de variación con respecto al rendimiento que yo espero, ¿sí? Entonces, esto es una medida de dispersión estadísticamente, pero en finanzas nos da la idea de cuánto se puede mover los rendimientos esperados en un rango a partir de la varianza. En este caso es el 2,45 a partir de lo que yo espero ganar en esta empresa B, ¿sí? Este es el segundo paso, que es la varianza. Vamos con el tercero. Aquí, para cerrar esta parte de la varianza. La interpretación aquí representa la variación de los rendimientos a partir del rendimiento esperado, lo que les comentaba en la anterior hojita, ¿sí? Y aquí tenemos la gráfica del mercado. Como habíamos visto en la presentación del tema, pues aquí tenemos el mercado de valores, recuerden, hacia arriba beneficios y hacia abajo se marcan las pérdidas. Este es el mercado spot. Aquí tendríamos las medias de A y la media de B, y estas dispersiones que tendríamos a los lados son la variación de los rendimientos esperados con respecto a lo que un inversionista en promedio quisiera obtener, ¿sí? Invirtiendo en una empresa A o en la empresa B. Hasta aquí estamos nosotros valuando las empresas de manera segmentada, ¿no? La empresa A, cuánto genera, y la empresa B.
En la siguiente evaluación que vamos a hacer, que es la covarianza, perdón, la desviación estándar, ay, me brinqué este paso. Bueno, aquí ya tenemos en este punto lo que es la interpretación de la varianza, es la medida de dispersión. Para poder centrar más específicamente qué tanto se pudiera mover, qué tanto sería la medida de riesgo de invertir en una o en la otra, para eso calculamos la desviación estándar. La desviación estándar resulta de aplicarle raíz cuadrada al resultado de las varianzas tanto de A como de B. Entonces, la desviación estándar de A nos quedaría, aquí la raíz cuadrada de 0.112, nos daría lo que es el 10.58. En términos porcentuales sería 10.58%. Este resultado de la desviación estándar, ¿sí?, es lo que se determina como el riesgo de la inversión o la volatilidad en términos financieros. En tanto que la desviación estándar de B quedaría aplicado en la raíz cuadrada en 0.1565, que representaría un 15.65%. Entonces, la interpretación para esto es la volatilidad que tiene la inversión. ¿Qué quiere decir? A partir de lo que yo gane en una empresa o en otra, A o en B, de lo que yo espero ganar, el 3, 4, 10%, 12%, la volatilidad de que reciba yo ese rendimiento es del 15.65 por arriba ganancia, pero también puede ser pérdida, un 15.65 hacia abajo, ¿no? Igualmente de la empresa puede ser un plus de un 10.58% a partir de los beneficios obtenidos o los rendimientos esperados positivos, o un 10.58 negativo a partir de la expectativa de los rendimientos que yo deseo obtener en una u otra empresa. Recuerden entonces, la desviación estándar es una medida de volatilidad, la determinación del riesgo a partir de que lo que yo pienso que voy a obtener, ese es un nivel de volatilidad que tiene una en otra. Recuerden, entonces, a mayor rendimiento, más bien a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ahí ustedes determinen qué tanto son adversos o qué tanto son arriesgados para tomar una decisión en este punto. Hasta aquí, chicos, en el punto 3, ya vimos ahorita lo que es los rendimientos medios, lo que es la varianza y la desviación estándar. Hasta este punto estamos evaluando emisoras de manera independiente. La empresa A con sus rendimientos medios, con sus medidas de dispersión y la volatilidad, y la empresa B en los mismos términos, rendimientos esperados, su medida de dispersión y la volatilidad. Estamos evaluando, aquí ya tenemos criterio para tomar decisiones sobre qué empresa nos conviene de acuerdo al perfil de inversión que ustedes pretendan, ¿sí? A partir del siguiente punto, que es la covarianza, nosotros en esta medición estaremos evaluando ya no la empresa A ni la empresa B, estamos evaluando ya un portafolio donde contiene acciones de la empresa A y de la empresa B. Ya no es una empresa, ahora es un portafolio de inversión. La covarianza nos permite determinar, ¿sí?, qué tanta capacidad tiene un portafolio compuesto por acciones de la empresa A y empresa B de generar rendimientos, ¿no?, conjuntos. Entonces, para determinar si esto es posible o no es posible, entonces aplicamos la covarianza. La covarianza resulta del producto entre las medias, ¿sí?, de la empresa A y de la empresa B, y los rendimientos por año históricos. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a conjuntar los resultados que vimos anteriormente en la varianza. Aquí vamos a multiplicar, bueno, primero vamos a restar la media de A menos el rendimiento histórico del año 2014. Esto lo vamos a multiplicar por la media de A con el primer rendimiento histórico de 2014. Aquí no se eleva al cuadrado. El producto de estas dos medias con los primeros años de los rendimientos adquiridos de las dos emisoras, nosotros obtenemos un resultado. En este caso es negativo, es 0.0122. Y después, igual como lo hicimos en la varianza, de A y B, pero aquí lo vamos a conjuntar, vamos a combinar esos rendimientos y esas medias, tenemos aquí la media de A menos el segundo rendimiento histórico, que sería 2015, por la media de B, por su segundo rendimiento histórico de 2015, que sería 0.30.
Y así sucesivamente vamos combinando las medias con los rendimientos históricos de la empresa A o B y obtenemos un resultado, ¿no? Aquí, recuerden, no se le va al cuadrado, únicamente obtenemos el producto y sumamos los resultados como total, como se muestra aquí, ¿no? Aquí el resultado de la covarianza es 0.0395 entre 5, t menos 1. Esto es igual a 0.0079. ¿Qué quiere decir este resultado? Como les explicaba anteriormente, aquí ya no es un resultado de una empresa u otra, es la combinación de las emisoras con respecto a los rendimientos de sus acciones. Aquí la condición es que si es cero, pues no tenemos función, o sea, no hay manera de cómo que genere el portafolio, o sea, no es un portafolio que nos convenga porque no genera rendimientos conjuntos, ¿no? Nos conviene entonces tomar decisiones por una u otra empresa, pero si el resultado es mayor a cero y positivo, entonces pues resulta que este portafolio puede tener capacidad para generar rendimientos como portafolio más adelante. ¿Por cuánto tiempo y con qué capacidad? Eso lo vamos a ver con otras medidas que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, hasta aquí estamos evaluando ya un portafolio, ya no dos emisoras, como en el caso que fue hasta la tercera medida. Ya a partir de la covarianza estamos evaluando el portafolio conjuntamente. Y aquí el resultado infiere que como es positivo y mayor de cero, pues podemos continuar. Cuando una medida como la covarianza es cero o negativo, ya no es necesario seguir evaluando porque es un portafolio que no genera rendimientos o bien genera rendimientos negativos, más bien no genera rendimientos. Entonces, aquí, en este caso, pues bueno, podemos seguir. Seguimos con la correlación. La correlación es una medida que resulta de dividir la covarianza entre el producto de las dos desviaciones estándar de las emisoras A y B, ¿no? Aquí tenemos que la correlación, perdón, aquí tenemos la correlación que es igual a la covarianza, aquí tenemos el resultado de la covarianza que viene de aquí, covarianza entre el resultado de las dos desviaciones, que es 0.1058 por 0.1565. Esto nos da como resultado el 0.0079 entre 0.0166. El resultado es aquí 0.4759. ¿Qué nos da ese resultado? Aquí tenemos también que detenernos un poquito para entender cuál es el concepto y la interpretación, sobre todo para la correlación en términos financieros y sobre todo para evaluar este portafolio. Bueno, la correlación tiene un rango de -1 a +1. Aquí lo tenemos, 1 a +1 pasando por 0. Una correlación 0 es nula. Aquí, si el resultado está de 0, entre 0 y +1, ¿qué quiere decir? Ese portafolio que armamos de la empresa IB, pues tiene correlación, ¿qué quiere decir? Tiende a generar productos, o más bien tiende a generar utilidades de manera conjunta, ¿no? Y además positivos. En tanto que de 0 a -1 tiende a ser un portafolio que no va a durar mucho tiempo, ¿no? Que aunque genere rendimientos, esos rendimientos en el corto plazo, los portafolios se van a separar. Un ejemplo, en la cuestión de la administración de portafolios, o más bien la integración de emisiones en un portafolio, tiene mucho que ver también con la cuestión de mercado. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos acciones, por ejemplo, de dos empresas que están en el mismo sector y en el mismo campo? PepsiCo y Coca-Cola, ¿no? Ambas son del mismo campo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay un incremento en el azúcar? ¿No? Eso inmediatamente impactaría a las empresas de manera positiva o negativa de acuerdo en el perfil donde estén y ese portafolio dejaría de ser eficiente, que quiere decir ya no genera los rendimientos conjuntos porque esa incidencia en el mercado de un commodity que subiera de valor afectaría de manera negativa al portafolio haciendo que la correlación se fuera, ¿no? No hubiera una correlación continua ni de corto plazo siquiera. En tanto que si elegimos empresas de diferentes mercados tenemos más capacidad, no quiere decir que sea una regla, ¿no? Pero en la cuestión de los portafolios de inversión hay puntos esenciales donde tenemos que poner atención. En este caso tenemos que elegir empresas en las cuales no tengan el mismo mercado y el mismo sector de comercio.
Porque si hay una incidencia, como por ejemplo lo que les decía del azúcar, pero tenemos una empresa fuerte que no tenga nada que ver con el azúcar, es decir, tenemos Coca-Cola y tenemos Intel, ¿no? Que son en campos total diferente, probablemente esa situación negativa afecta a Coca-Cola, pero haría que Intel mantenga la capacidad de correlación entre el portafolio y siguiera continua en un plazo mayor que si fueran empresas del mismo campo y que tuvieran una incidencia que afectara a las dos empresas de manera directa, ¿sí? Entonces, esa es una condición importante para el portafolio. Y además, esto también nos da un dato importante para evaluarlo, ¿sí? El resultado de la correlación siempre tiene que ser de 1 o menos 1, ¿sí? En este caso, el resultado .4759 quiere decir que tenemos un portafolio que está en este espacio que no tiene una correlación perfecta, porque no es 1, pero sí tiende a correlacionarse en el corto plazo, ¿sí? Hasta el mediano plazo. Entonces, esto es en cuanto a la correlación del portafolio. Muy bien, les voy a pedir de favor que después de ver este video y que lo analicen a detenimiento, sí, en la plataforma me hagan favor de poner sus dudas, porque después de este tema, pues vamos a realizar un ejercicio individual, ¿no? Para ver qué tan bien entendimos este tema y posteriormente, pues vamos a hacer un ejercicio de evaluación que posteriormente les daré la rúbrica. Pero sí es muy importante que por favor me hagan saber las dudas que tienen para poder grabar otra clase y poder contestar todas sus dudas de manera eficiente y así todos estemos en la misma línea. Porque a lo mejor pues yo ya voy a terminar el semestre y ustedes pues andan en la presentación. ¿Ok? Bien. Después tenemos la última medida, que es el coeficiente beta. El coeficiente beta resulta del producto entre la desviación estándar de A y la correlación y la división de la desviación estándar de B. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar qué es la beta. Bien. Aquí entonces, para calcularla, tenemos que la beta es el resultado de multiplicar la desviación estándar de la empresa A por la correlación entre la desviación estándar de B. ¿Sí? Aquí sustituyendo los datos, pues tenemos .1058 por .4759, que es el resultado de la correlación entre la desviación estándar de la empresa B, que es .1565. El resultado de esto es igual a .3217. ¿Cuál es la interpretación de la beta? Miren, la beta es un coeficiente, o más bien es una medida de sensibilidad. ¿A qué me refiero con medida de sensibilidad? Esto atribuye a que las condiciones, que tiene que ver con las condiciones del medio global. Aquí, aunque sabemos que el portafolio tiene correlación, y que además es un portafolio que va a generar rendimientos conjuntos a partir de la evaluación de la covarianza, ¿sí? La beta nos da la idea por cuánto tiempo puede mantenerse ese portafolio correlacionado y generar rendimientos determinados en la covarianza. Esto depende de las incidencias del mercado global. Como les decía con la correlación, ¿no? Mientras más alta sea el resultado de la beta, el portafolio tiene mayor capacidad de seguir junto, generando rendimientos en el largo plazo, ya que es un portafolio que no tiene consecuencias difíciles cuando pase alguna situación del global. Me refiero a aumento o disminución de materias primas, ¿sí? A cuestiones mediáticas, de política, a cuestiones que tengan que ver con la toma de decisiones de los ejecutivos en cada país, a la cuestión impositiva, a la cuestión de imagen incluso de cada empresa. Entonces, bajo estas circunstancias que son los incidentes, puede haber variabilidad en que las empresas mantengan, más bien en que los portafolios se mantengan conjuntos y generando rendimientos. La beta, que es una medida de sensibilidad, nos permite ver qué tan fuerte este resultado, qué tan fuerte es la combinación de ese portafolio y seguir sin consecuencias sobre las incidencias que hay en mercados globales, ¿sí? Entonces, aquí les pongo que si la beta es baja,
quiere decir que cualquier incidencia en el ambiente global pues va a deshacer ese portafolio y ya no va a haber manera de generar rendimientos conjuntos con esas emisoras. Tendremos que buscar otras que mantengan una hegemonía y además por largo plazo. Y en este caso, si la beta es muy baja, pues entonces lo que va a pasar, como les decía anteriormente, que esto va a dispersar el portafolio y dejará de generar rendimientos conjuntos, ¿no? Y tendríamos que buscar otras emisoras para armar un portafolio diferente y buscar la evaluación de tal suerte de que la beta pues nos saliera más alta para esto facilitar, ¿no? Y tener una expectativa de que la empresa o más bien el portafolio armado tenga capacidad de generar rendimientos en el largo plazo, ¿sí? Entonces, recuerden, solamente son 6 medidas que ustedes tienen que evaluar para determinar la capacidad y la eficiencia de un portafolio. Las 3 primeras, lo que es el cálculo de los rendimientos medios, ¿sí? O los rendimientos esperados a partir de datos históricos, ¿sí? Nos permite saber cuál es la ganancia que el inversionista espera obtener sobre invertir en una empresa o en otra, ¿sí? A o B. La segunda, que es la varianza, nos permite determinar que de esa ganancia esperada para el inversionista, qué tanto pudiera variar, ¿no? En términos porcentuales, esa dispersión que haya de obtener ese rendimiento medio esperado. En tanto que la desviación estándar nos marca el porcentaje de la volatilidad o el nivel de riesgo que implica invertir en una empresa A o B, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo, y también tiene mucho que ver con el perfil de la inversión que ustedes tengan, ¿no? Si son arriesgados, pues entonces se aventarán a invertir en una empresa con mayor desviación estándar, o si son más conservadores, buscarán una empresa donde la desviación estándar, ¿sí? O sea, la volatilidad pues sea menor para ustedes asegurar un rendimiento esperado positivo y mayor o constante, ¿no? En el caso que ocupe cada quien. Ahora, la covarianza, recuerden que es una medida en la cual ya nos está evaluando la capacidad de generación de rendimientos de una emisora en específico, sino está evaluando ya la capacidad de un portafolio, ya no es la empresa A y la empresa B, es un portafolio de inversión, ¿sí? Que genere rendimientos conjuntos. La covarianza se aplica para determinar si la combinación de emisoras en activos financieros son una buena oportunidad de generar rendimientos. La condición es que sean mayores a ceros y positivos, ¿no? Si tienen esa condición, entonces pueden continuar con el siguiente punto. De la covarianza, pues sigue la correlación. La correlación determina qué tanta capacidad de eficiencia tendrá ese portafolio en el tiempo, ¿sí? ¿Qué tal que se comporte de manera semejante a todo el conjunto de activos que tengan en ese portafolio, ¿sí? Entonces, la correlación determina la eficiencia, en tanto que la beta determina el nivel de sensibilidad que ese portafolio, aunque correlacionado, ¿cuánto va a durar? Puede ser que sea un portafolio con perfecta correlación, ¿sí? Pero que en el corto plazo, por cualquier detalle que pase en el mercado global, ¿no? Que brinque Trump, que AMLO estornude o algo, ese portafolio se disperse y ya ustedes ya no tengan oportunidad de generar rendimientos constantes y continuos en un tiempo determinado más allá de un año, ¿sí? Bueno, chicos, pues les agradezco la atención que hayan tenido con este video cortito y espero sus comentarios en la plataforma. Si tienen alguna duda, si tienen algún detalle, por favor háganmelo saber a través de los grupos de WhatsApp o bien me dejan el detalle en la plataforma o ya saben todos los medios electrónicos que tenemos. Que tengan ustedes excelente tarde y muchas gracias. Me da gusto saludarlos y espero que todos se encuentren bien. Buena tarde a todos.